Hollywood siempre vendió fantasías perfectas, la estrella perfecta, el romance perfecto, la masculinidad perfecta. Pero detrás de toda esa imagen brillante existía miedo, muchísimo miedo, porque durante décadas muchos actores entendieron algo brutal desde el principio. Si el público descubría quiénes eran realmente, su carrera podía terminar. Y hoy eso puede sonar exagerado, pero durante gran parte del siglo XX, Hollywood funcionaba casi como una máquina de control. Los estudios no solo decidían qué películas hacías, también controlaban entrevistas, relaciones públicas, fotografías, rumores e incluso tu vida privada. La imagen era un producto, y cualquier cosa que rompiera esa fantasía era vista como amenaza. Especialmente si eras considerado símbolo sexual masculino. Ahí el miedo se volvía muchísimo peor, porque Hollywood estaba obsesionado con vender una idea muy específica de masculinidad: fuerte, deseable, dominante, heterosexual. Y cualquier que fuera de ese molde podía destruir contratos millonarios. Uno de los casos más conocidos fue Rock Hudson. Durante años, Hudson fue uno de los hombres más famosos de Hollywood, elegante, carismático, el galán perfecto. Pero detrás de cámaras vivía bajo enorme presión para ocultar su orientación sexual. Los estudios protegían cuidadosamente su imagen pública, relaciones falsas, entrevistas controladas, todo diseñado para mantener la fantasía intacta. Y cuando su diagnóstico de SIDA se hizo público en los años 80, el impacto cultural fue gigantesco, porque millones de personas entendieron de golpe algo que Hollywood llevaba décadas escondiendo: el silencio y la doble vida que muchísimas celebridades habían vivido. Otro caso profundamente triste fue Montgomery Clift, uno de los actores más talentosos y sensibles de Hollywood clásico. Su vida estuvo marcada por presión emocional constante, y aunque jamás habló públicamente sobre su sexualidad, muchísimas personas cercanas entendían el conflicto interno que vivía dentro de una industria extremadamente rígida. Y viendo entrevistas antiguas, hay una tristeza rara en su mirada, como alguien intentando sobrevivir dentro de un personaje permanente. También estuvo Anthony Perkins, inmortalizado por Psycho. Perkins habló años después sobre el miedo brutal que existía en Hollywood alrededor de homosexualidad, especialmente para actores jóvenes, porque el terror no era solamente perder fama, era convertirse en alguien imposible de vender para los estudios, y eso podía destruir carreras completas. Lo más fuerte de toda esta historia es que muchos actores prácticamente aprendieron a actuar incluso fuera de pantalla. Construían versiones públicas de sí mismos, sonrisas, romances cuidadosamente organizados, entrevistas ensayadas, todo para sobrevivir dentro de la industria. Imagínate vivir décadas completas así. Con el tiempo, algunas cosas empezaron a cambiar, especialmente en los 90 y 2000. Internet debilitó un poco el control absoluto de los estudios, y nuevas generaciones comenzaron a cuestionar muchas reglas antiguas de Hollywood. Eso permitió que algunos actores finalmente hablaran más libremente. Ian McKellen se convirtió en una de las voces más importantes hablando sobre representación y autenticidad. Neil Patrick Harris transformó completamente la idea de qué tipo de actor podía convertirse en estrella mainstream. Y después aparecieron nuevas generaciones creciendo en un Hollywood culturalmente diferente. No perfecto, pero distinto. Aún así, muchas personas dentro de la industria siguen diciendo que ciertos miedos todavía existen, especialmente alrededor de grandes franquicias, mercados internacionales y construcción de imagen pública. Porque Hollywood cambió, pero sigue obsesionado con percepción y marketing. Eso nunca desapareció completamente.
También existe algo doloroso cuando miramos atrás. ¿Cuántos actores probablemente vivieron sintiéndose completamente solos, sin poder hablar, sin poder amar públicamente, sin poder existir honestamente dentro de una industria que literalmente vivía de contar historias humanas? Esa contradicción sigue siendo difícil de ignorar. Y quizás ahí está la verdadera tragedia de Hollywood clásico. No solamente las carreras ocultas, sino las vidas emocionales ocultas. Personas obligadas a convertirse en personajes, incluso cuando las cámaras dejaban de grabar. Y aunque todavía queda mucho por cambiar, la industria ya no se parece a la de hace 30 años. ¿Crees que Hollywood realmente cambió o solo aprendió a ocultar mejor sus problemas? Te leo en comentarios. Y suscríbete a Heteroflexible TV para más historias sobre cine, censura y cultura pop.